días. Agradecemos la presencia de los que están hoy aquí, tomaron el tiempo para venir a la presentación de este libro, el libro Comunidades, Futuros y Utopías. No, Comunidades, Utopías y Futuros, Debates para el siglo XXI. Es un libro colectivo que, no solamente porque yo sea parte también de los autores, es un libro que es resultado de un trabajo colaborativo muy interesante, muy fructífero, que tiene antecedentes desde el 2020 y que atravesó por una situación complicada como fue la pandemia, ¿no? Entonces, el mismo resultado del libro es que los futuros son posibles después de contingencias como este tipo de pandemias que nos tocó experimentar. Yo no voy a profundizar en la obra, para eso están aquí el editor y los comentaristas, entonces vamos a dar paso directamente a sus impresiones. De entrada vamos a ceder la palabra al editor, a José Eduardo Zárate Hernández, para que nos muestre creo que es mejor que inicie para que usted nos dé un panorama de cómo se planea la obra, cómo al final fue el trabajo editorial y todo esto, ¿no? Una síntesis muy breve del doctor Zárate. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente. Sus áreas de interés son antropología política, etnicidad, globalización y cambio cultural. En la actualidad es profesor investigador del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán. Y bueno, sin más, pues, toda la palabra. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes, a los comentaristas que nos van a hacer el favor de comentar el libro. Yo quisiera decir que este libro, como ya lo señaló Atahualpa, pues es producto de la colaboración, y además de la colaboración, pues es producto en gran medida de la amistad, de redes de amistad, de gente que nos conocemos y que trabajamos sobre temas similares, sobre problemas similares, y que en el marco de la pandemia justamente empezamos a reunirnos por estos medios electrónicos, y empezamos a planear un seminario interno para discutir estos temas de las comunidades y los futuros, sobre todo, y las utopías relacionadas con los futuros. Y de ahí surgió la idea, en plena pandemia, en el 2020, de hacer una reunión grande, convocar a otros especialistas, a gente que había trabajado sobre los temas, ampliar un poco más este grupo, y de ahí se originó el libro. Yo quiero decirles que una de las cuestiones más importantes, hay varias que ojalá tenga oportunidad de presentar al final, pero uno de los temas más importantes del libro, como lo señaló Atahualpa, es pensar y problematizar el tema de los futuros. Las utopías son uno de las posibilidades de ver el futuro, de pensar el futuro, y qué es lo que hace que las personas, teniendo imaginarios, sueños, proyectos, deseos de transformar la realidad presente para esperar un mejor futuro, pues se organicen, realicen acciones, realicen actividades tendientes a transformar sus condiciones de vida, digamos, hacia el futuro, ¿no? Entonces, consideramos que frente a las visiones predominantes, sobre todo en los últimos años, que tienden mucho hacia decir, centrarse en lo real, en lo que existe, y no ver que las posibilidades, más que ser solamente eso, posibilidades, también son motivaciones para, como les digo, organizarse o actuar en función de proyectos que se quieren realizar. Hay, digamos, varias perspectivas en el trabajo. Hay algunos trabajos que son más de corte histórico, varios son de corte histórico. Hay otros que problematizan más estos temas de las utopías, de los movimientos sociales. Hay otros que revisan cómo se han manifestado los proyectos utópicos en diferentes lugares, digamos, en diferentes sitios, ¿no? Y lo que yo quiero mencionar es que, por ejemplo, en la parte histórica es muy interesante ver cómo estos proyectos a futuro dieron resultados, pues, como es de esperarse, inciertos, o a veces hasta contradictorios, o a veces sí generan nuevas esperanzas, nuevas motivaciones, nuevas formas de organizarse.
Entonces, esa es una posibilidad de investigación muy importante que está presente en el libro y que es un tema a discutir, ¿no? Es decir, ver la cuestión histórica en términos de lo que en su momento pensaban los actores que querían que fuera su realidad, ¿no? Y bueno, lo que resultó, ¿no? Hay varios estudios de esos, ¿no? Y luego hay también otros serie de estudios más de carácter sociológico o antropológico, de estudios con corte etnográfico, que tienen un sustento etnográfico y que ven las diferentes expresiones, digamos, de estos ideales del futuro. Entonces, a lo largo de toda la obra, me parece que hay varios ejes que la articulan, ¿no? Independientemente de la diversidad de los autores, de los enfoques, de las escuelas de pensamiento que están ahí reflejadas. Uno es el papel de lo que se puede considerar los imaginarios, o lo que tiene que ver con, digamos, los sueños, o las cosas que la gente espera, digamos, ¿no? Realizar los proyectos. Ese es un eje que está presente en la mayor parte de los trabajos. Otro eje también tiene que ver con cierto compromiso, me parece, que existe entre los autores de este libro en considerar que la etnografía o el trabajo de investigación no solamente tiene un propósito académico en sí mismo y concluye en lo académico, sino mostrar que puede existir una correlación, digamos, con los sujetos con los que se está realizando investigación y asumir una posición crítica, pero éticamente, digamos, comprometida con producir otras narrativas académicas que no buscan tanto ser neutrales, sino decir, bueno, hay que rescatar estos proyectos, hay que volver a repensarlos, hay que ver la cara positiva que todavía tienen estos movimientos o estas acciones de los sujetos para poder comprenderlos en toda su cabalidad. Entonces, me parece que lo que tenemos pues es una diversidad de trabajos de diferente corte, con diferentes contenidos, pero que todos están preocupados justamente por esto. ¿Cómo se piensan las comunidades, digamos, en movimiento? Porque las comunidades no son algo que existe en sí mismos, sino que se van transformando. Y el ideal de la gente de formar parte de ser parte de, como diría la teoría sociológica clásica, sentirse parte de, es un tema muy importante que está en el trabajo, y espero que esté reflejado en el título. Por cierto, este título, cuando estábamos discutiendo si le cambiábamos el título del seminario al libro, Rogelio fue el que propuso ese debates para el futuro, debates para el siglo XXI, ¿no? En el sentido que son también trabajos que muestran un aspecto, un momento, una parte de procesos que están cambiando, que están transformándose continuamente, y bueno, nosotros estamos ahí como mostrando una pequeña ventana, una entrada para repensar estos temas de las comunidades, las comunalidades, y cómo se van los proyectos de cambio, y cómo van transformándose. Finalmente quisiera decir que a partir de este seminario y de este libro, pues conformamos una red que tiene este título, un grupo de trabajo, que seguimos haciendo otras propuestas. Ya hemos sacado, además del libro, dos dossiers en diferentes revistas, uno sobre mesianismos, y otros que están en proceso, y hemos seguido retroalimentándonos también, como sabemos que es pues siempre parcial y completo lo que podemos producir, pues hemos seguido leyendo cuestiones teóricas y debates que hay en la actualidad, muchos debates que hay en la actualidad sobre el tema del futuro en la antropología, en la historia, en diferentes ciencias sociales.
Entonces fue el primer paso y continúa, digamos, de manera bastante activa hasta la actualidad. Bueno, yo le dejaré aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias por este panorama que nos mostró. En este interés por estudiar comunidades, pues nosotros mismos vamos conformando una comunidad entre varios años. Ahora vamos a dar paso a los comentarios de Alexandra Hernández Borja. Ella es originaria de Tijuana, es licenciada en Antropología Histórica por la Universidad Veracruzana, es maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana y doctora en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Sus temas de interés son el patrimonio cultural, la memoria y las identidades colectivas. Actualmente es docente en el CUT Universidad en Tijuana e imparte materias y asesora tesis de licenciatura de Cine y Producción Audiovisual, así como de Comunicación y Publicidad. Además, es docente de asignatura en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales aquí de la Universidad Autónoma de Baja California. En 2022 participó en el Congreso Internacional de Nuevas Categorías sobre Patrimonio Cultural de la UNESCO, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí presentó un trabajo sobre la zona arqueológica de la Fundación Misional de San Miguel Arcángel de la Frontera. Y pues tiene algunas otras publicaciones y ahora pues damos paso a sus comentarios. Pues buenos días. Primero quisiera agradecer la invitación para acompañarlos el día de hoy. También para mí fue una experiencia de lectura bastante ilustrativa, ya que los temas de pues, utopía, comunidades, futuros se salen un poco de mis áreas de estudio, pero el libro me parece que está organizado y redactado de una manera bastante clara y amigable, que puede resultar también ilustrativo para quienes no están familiarizados o que no manejan a profundidad estos conceptos. Entonces, bueno, quisiera comenzar mi participación con la siguiente cita. Ninguna comunidad se sostiene o se reproduce sin un proyecto de vida colectivo común. Una de las manifestaciones más claras en la vida ordinaria de las personas es la esperanza, sin duda una fuerza impulsora de transformaciones y que, más allá de la experiencia de vida, exige que se crea en ella y se tenga fe en su realización en este mundo. Comunidades, utopías y futuros, debates para el siglo XXI, recopila casos de estudio en donde se analizan y describen situaciones donde la incertidumbre frente a proyectos hegemónicos es confrontada por actores colectivos mediante la acción imaginada, planeada y puesta en marcha. En este libro, comunidad y utopía son abordados desde distintas conceptualizaciones, metodologías y realidades que invitan a reflexionar sobre los efectos que han tenido ciertas propuestas impulsadas para transformar las condiciones de vida presentes y cómo dichos proyectos permiten a los sujetos colectivos, mediante la acción, conjugar su presente, su pasado y su futuro. Siguiendo algunos de los planteamientos teóricos recorridos en este libro, por utópico no se le puede calificar a cualquier proyecto. Hay una serie de características presentes en la mayoría de los apartados del libro que podemos identificar. La denuncia de una situación o condiciones de vida colectiva que se desean cambiar, el análisis de los mecanismos que impiden los cambios y el análisis de aquellos elementos que permitirán su construcción efectiva y por lo tanto su conservación. Un primer eje en este libro que pude localizar es el de las utopías de los pueblos indígenas. Claudio Palma presenta un caso chileno que nos invita a imaginar la modificación de los aparatos jurídico-políticos que reproducen, cito, prácticas y comportamientos por lo general considerados normales, naturales o neutrales que reproducen un sistema de exclusión de comunidades indígenas. Describe cómo a través de documentos legales históricos se puede apreciar la acción de agencia y resistencia huilliche, que al tiempo que da cuenta de sus agravios, también evidencian su capacidad de adaptación y negociación frente a las instituciones hegemónicas. No es lo mismo, cito, un indígena castigado y avasallado por los engaños de los colonos, relegado por la institucionalidad estatal, que un sujeto huilliche agenciado y en constante quehacer, que a pesar de las circunstancias que le son impuestas con violencia y agravios. Con este caso, se señala la insuficiencia del reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas, que suele quedarse en reglamentos que dependen más de una voluntad de gobiernos en turno y proyectos políticos que interpretan la ley según sus intereses. En el caso de utopías concretas, Atahualpa Chávez presenta a Cheranquerí, la construcción de la comunidad indígena entre los purépechas, en donde podemos ver cómo la amenaza a recursos naturales y el conflicto
son la condición de posibilidad para redactar sobre papel el presente que se quiere vivir y poner en marcha proyectos de vida relacionados con la naturaleza, el diálogo y la seguridad, que delinean un buen vivir y que reivindican una forma de ser purépecha, caracterizada por la unión, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad. Claudia Pureco también nos presenta un caso purépecha y su reclamo a la autonomía, ligado a la reivindicación étnica y patrimonial en la comunidad de Santa Clara del Cobre. El relato del conflicto sucedido en el 2010 con el sacerdote parroquial y su intromisión en la organización de la vida sociocultural de la comunidad narra la división de barrios, abuso de poder, violencia, búsqueda de soluciones legales y nuevas organizaciones sociales que dieron como resultado el replanteamiento de una identidad mestiza a una identidad purépecha para fortalecer el proyecto comunitario de autonomía. Por su parte, Alicia Barbas nos plantea que el reclamo a la autonomía de los pueblos indígenas no tiene que ver únicamente con el autogobierno, sino también con la capacidad de decidir sobre planes de estudios educativos o resolver problemas sin intervención del Estado ante situaciones extraordinarias. Tal es el caso que nos describe de cómo se sobrellevó de manera exitosa la pandemia en Santiago Comaltepec, municipio chinanteco ubicado en Oaxaca, en donde la planeación y ejecución de un aislamiento autoimpuesto, consciente del bienestar colectivo, propició que los habitantes llevaran una dinámica de recuperación de saberes, responsabilidades compartidas, reciprocidad y convivencia respetuosa con el medio ambiente y la colectividad. Por su parte, Santiago Bastos y su análisis sobre la comunidad indígena de Mezcala analiza cómo, después de la revolución, este territorio fue amenazado por inmobiliarias, trayendo como consecuencia movilizaciones y renovaciones en la forma en la que se tomaban decisiones dentro de la comunidad. La búsqueda de autonomía llevó a una nueva forma de asumir su identidad indígena por medio de la politización de elementos fundamentales, como la ancestralidad, el territorio, la historia de resistencia y el orgullo. Este apartado sugiere que las revitalizaciones étnicas como proyecto utópico suceden cuando, en calidad de campesinos con derechos otorgados por el Estado mexicano, los sujetos colectivos no logran resolver los problemas territoriales de manera favorable. El libro es puntual al mencionar que los proyectos utópicos no consisten en idealizar las formas de vivir de las comunidades indígenas. Las defensas por el territorio también son espacios de fricción y agendas diversas que pueden existir entre los miembros de una misma comunidad. Carlos Alberto Casas presenta un caso en donde este principio de vida indígena en manos de Occidente pasa a tener sentidos y propósitos diferentes de los iniciales. En un contexto donde se fomentan los emprendimientos empresariales y el desarrollo productivo de poblaciones indígenas, la publicación de convocatorias para apoyos económicos tiene un efecto directo en la configuración de prácticas sociales y, por lo tanto, del desarrollo de proyectos utópicos. Tal es el caso de la revitalización del ritual Xochitcali en Cuetzala, Veracruz, el cual tuvo dos escenarios, uno local que revitalizó prácticas que comenzaban a desaparecer y otro que desembocó en la creación de un festival donde el ritual quedó más como un performance dentro de otra serie de actividades incorporadas en una lógica del mercado. También en este apartado nos señala los conflictos que pueden surgir con la declaratoria y gestión de áreas naturales protegidas, pues estas pueden traer cambios drásticos a cómo se vive en estos espacios. Sumado a ello, las cuestiones legales, financieras y administrativas también son otras problemáticas que suceden una vez que los proyectos utópicos de protección del territorio se ponen en marcha. Por su parte, Javier Serrano describe el reasentamiento de quechuas e aymaras en el valle inferior del Río Negro, que forman parte de una migración diversa que intenta construir una comunidad como proyecto compartido, independientemente de la configuración étnica. Para ello, los migrantes asumen compromisos con respecto a la organización de las celebraciones en las fiestas de la Virgen de Ucupiña. De esta manera, se exhibe el interés y el compromiso de pertenecer a un proyecto de comunidad, en donde los rituales religiosos son procesos de identificación personal y colectiva que contribuyen a la construcción y al futuro de la comunidad emergente. De las Carrizo presenta dos casos de lo que denomina como modelos de esperanza del buen vivir. La fundación de la Ecualdea Inlaquesh, una comunidad altermundista que forma parte de una red mundial de comunidades ambientalistas. Aunque el autor pretende enfocarse en las prácticas de los sujetos y no en los sujetos mismos, es un reto no pasar por alto que los miembros de Inlaquesh está conformada por personas extranjeras al estado de Chiapas, de clase media, con estudios universitarios y de posgrado, practicantes de budismo y otras filosofías orientales que atrae a un público similar,
extranjeros con inclinaciones biopolíticas al anarquismo, espiritualidad, ecofeminismo y ecologismo. Su segundo análisis es la comunidad cooperativa autónoma indígena Tzotzil, San Isidro de la Libertad, en Chiapas. Es una comunidad que se formó por desacuerdos en temas diversos durante asambleas comunitarias. Aquí, en este apartado, utopía se toma como un proceso narrativo para revalorizar conceptos, prácticas en el presente y para el futuro. El autor menciona que lo que hace comparables ambos escenarios es que representan comunidades que tienen una guía, que es el presente, una fuente, que es el pasado, y una proyección, que es el futuro, que no tiene que ver con la etnicidad, sino con la forma de vida en tanto vivencia. Argumenta que ambas comunidades comparten conceptos centrales, como el despertar de la conciencia, celebración de la vida, vivir autónomamente, tener buena alimentación y vivir una vida digna y libre. Asimismo, ambas comunidades utilizan prácticas que tienen relación con narrativas globales, los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la soberanía alimentaria. El libro presenta además que existen proyectos utópicos que, interrumpidos o aún en proceso, se insertan en las lógicas económicas dominantes, con objetivos o resultados comunitarios. Octavio Montes señala que las cooperativas surgen ante la necesidad de trabajadores de las fábricas en las ciudades industriales de principios del siglo XIX, para conseguir alimentos a menor precio que en las tiendas de comerciantes burgueses. Surgen entonces las sociedades cooperativas, que se propusieron vender alimentos, ropa, brindar casas para mejorar las condiciones de la vida doméstica y social, poner a disposición tierras de cultivo para quienes contaban con un salario suficiente. El consumo como identidad en proyectos utópicos se ilustra en el caso de la cooperativa La Equitativa de Palamos, en donde fabricaron sus propias monedas para uso exclusivo en la tienda. De esta manera, las cooperativas presentan un modelo alterno de cohesión social y participación ciudadana. Nubia Cortés presenta un caso de apropiación de proyectos turísticos nacionales e internacionales por parte de la población de Zapotitlán Salinas en Puebla. La autora argumenta que esta apropiación ha promovido el fomento por el rescate de las historias familiares, la recuperación de conocimientos ancestrales para la elaboración de diversos productos que se ponen a la venta y la organización comunitaria para promover rutas turísticas. Este y otros proyectos son la mezcla de 1. El deseo individual de los habitantes de la localidad de mejorar sus condiciones actuales de vida, y 2. El discurso narrativo presentado por los promotores del proyecto en cuestión, basado en experiencias exitosas de algún lugar del mundo. Por su parte, José Martínez nos presenta la agencia que tienen las personas afectadas ante tragedias naturales, que se transforman en proyectos colectivos para mejorar las condiciones presentes y futuras, organizaciones locales para la reconstrucción, la movilización para cubrir necesidades básicas inmediatas, la organización comunitaria para recibir recursos y capacitación del Estado para la operación, mantenimiento y administración de agua potable, recolección de cadáveres y la creación de cooperativas y patronatos que gestionan proyectos sostenibles una vez que se retirará la ayuda internacional. Estas acciones de organización demuestran el compromiso de la sociedad para un propósito colectivo de vivir bien de nuevo. Para finalizar mi intervención, quisiera reconocer y felicitar las propuestas metodológicas y conceptuales de las investigaciones presentadas en el libro, porque ponen en evidencia los intentos por construir mundos mejores desde diversos campos de acción. Tengo la esperanza de que visibilizar estas experiencias y analizar la realidad en una clave utópica puede ser una fuente de inspiración para pensarnos como una comunidad en donde la cooperación y la reciprocidad sean el eje de acción central. Y así, plantearnos en nuestros propios contextos cuáles son aquellas cosas que queremos denunciar, concientizar, qué diferencias debemos reconocer e integrar, y de esta forma también poner en marcha alternativas de cambio para vivir mejor. Gracias, Alexandra, por esa lectura tan puntual y sugerente. Me recuerda mucho y lo vinculo con la presentación que se tuvo en Pascua, si no estoy mal, donde estuvo Carmen y estuvo Gerardo. Sí. Donde, resumiendo un poco, ¿no?, y haciendo esta comparación, lo que se puntualizaba era precisamente que hay que partir por entender que las comunidades no están dadas, ¿no? Se construyen, se activan, se reactivan dependiendo de situaciones concretas, dependiendo de qué es lo que está poniendo como en derecho a los agentes, ¿no?, tanto indígenas como no indígenas, y que algunos pues trascienden más allá de lo local. Algunos se piensan solamente para el presente, mientras que otros tienen proyecciones hacia el futuro. Entonces hay que entender precisamente esta complejidad en la cual se inserta la construcción y la resignificación comunal, comunitaria.
mayoritaria en esta obra, ¿no? Y ahora damos paso a los comentarios de Olga Lorenia Malejo Castorena. Lorenia es doctora en Ciencias Antropológicas por la UNAM, Iztapalapa, maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán y licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Desde el 2008 ha impartido clases a nivel de licenciatura y posgrado. Actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, donde coordina la maestría en estudios socioculturales. Asimismo es docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad y realiza los proyectos de investigación, acción afirmativa, participación y autoafirmación de la juventud étnica en Baja California y una articulación entre el museo y el contexto de diversidades y desigualdades socioculturales en Baja California. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Defensa y reorganización socioespacial de los fraccionamientos de interés social de la periferia de Tijuana, en la revista Correos Urbanos de 2022, y en coautoría con Gabriel Fierro Nuño, el trabajo Actores Sociales en el Espacio Misional de Santa Gertrudis, Baja California, en el libro Tendencias en la Historiografía de Baja California al siglo XXI. Y pues sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, Atahualpa, y gracias también por la invitación. Me da gusto estar acá compartiendo mesa con la colega y los colegas. Y voy a iniciar comentando que cuando Rogelio me contó que estaba trabajando en un seminario sobre comunidades y que en ese seminario, pues uno de quienes lo dirigía era Eduardo Zárate, me quedé sorprendida por el tema de comunidades. Y a propósito de eso voy a iniciar con una cita. Que una cita, por supuesto, que extraída con toda la intención del texto completo donde se encuentra. Es necesario entonces volver a la idea de comunidad política local, que parte del reconocimiento de las diferencias internas, para mostrarse o presentarse hacia el exterior como una totalidad homogénea y sobre todo organizada. Es entonces también cuando sus instituciones y rasgos culturales conformados históricamente adquieren su aparente naturalidad, para finalmente convertirse en el discurso en los pilares o fundamentos de la comunidad. La comunidad como forma de organización sigue siendo un ideal y como tal imposible de existir en la realidad. Eduardo Zárate, 2005. La comunidad imposible, alcances y paradojas del moderno comunalismo. En ese momento, en el 2005, que yo leí este texto, dado de manos del doctor Zárate en el Colegio de Michoacán, y yo tratando de trabajar comunidad, dije, no voy a trabajar comunidad, la comunidad no existe. Algunos años después, a raíz del comentario de Rogelio, que estaban haciendo y cómo estaban organizando el trabajo, pues supe de algunas de las cuestiones que se discutían, siendo este libro, como trabajo colaborativo y discutido, pues un resultado de esto. Entonces, particularmente el tema de la comunidad y la discusión dentro de todos los casos que se presentan, pues me interesaba como de manera particular, vuelvo a decir. Y con el tema del título, que ya lo comentaba el doctor Zárate, pensé como en varias posibilidades, ¿no? Porque primero leí Comunidades, Utopías y Futuros Debates para el siglo XXI. Y luego dije, bueno, hubiera podido también ser si uno de las discusiones son las utopías y los futuros, utopías y futuros, comunidades a debate para el siglo XXI, etcétera. No fui pensando una serie de posibilidades. En realidad, prácticamente en todos los textos que se presentan en el libro, de los cuales Alexandra fue dando un análisis puntual, se tratan los tres temas, ¿no? Comunidades, utopías y futuros. Y yo me preguntaba por qué volver a pensar en comunidad y pensarlo entonces en este siglo. Además, también considerando que poner en el título siglo XXI pareciera como algún acontecimiento y ya casi que nos olvidamos de cuándo sucedió el inicio del siglo XXI, ¿no? Entonces, hacia ahí también fue mi indagación. El texto advierte que la que la utopía no se ve de una manera estática, ¿no? Dice, ¿por qué abordar un porvenir donde se establece la utopía y hace coordenada en una geografía imaginada? La utopía vive y habita en el tiempo por venir, donde todo será mejor.
pero a decir de los textos contenidos en el libro no debe pensársele como algo pacífico o un proyecto reformista, sino en movimiento, una posibilidad perenne. La utopía no es tampoco una lista de deseos o un wishful thinking, como dice Crotz, ilusiones, sino que tiene que ir a la concreción. El antropólogo establece que lo tiene que hacer para incidir en el curso de la historia humana. Entonces es complicado tomar algo que está pues en aparente movimiento constante para hacerlo concreto y ahí observarla, ¿no? Y observarla a través de la comunidad y pensarla además hacia adelante, ¿no? Como una idea progresiva del tiempo. Debe verse, también en palabras de Crotz, en sus relaciones de causa y efecto que mantiene un presente insatisfecho, es decir, ese futuro que se discute permanentemente en el libro. Y yo me preguntaba, al seguir con los capítulos, ¿cómo aprendemos las utopías si lo que buscamos es la concreción? ¿Dónde las observamos, ¿no? Ya sabemos de inicio que va a ser mediante las comunidades que la vamos a observar, pero ¿cómo la sujetamos sin quererla reducir? Y consideraba que entonces era precisamente la reducción de las escalas, en lo micro, en las microtopías que se comentan, y que Rogelio Ruiz aborda al citar la entrevista de Domanska, mencionando que más que formas totalitarias de concebir el mundo, se deben pensar a ser vislumbradas como la creación de pequeños espacios capaces de transformar el entorno en relaciones más justas y equitativas. Y Rogelio elige para este ejercicio la colonia molocana en el Valle de Guadalupe para ver comunidad y para vincularla al menos a dos utopías. Y cuando iba abordando cada uno de los espacios, de los casos y los argumentos presentados por las y los autores, también consideraba en cómo fueron construidos los textos del libro, siendo que conozco a varias que escriben acá, y por lo mismo sé que son espacios que han trabajado anteriormente, ¿no? Rogelio en el caso de la colonia rusa molocana, Atahualpa por su parte en Cherán, cómo ver metodológicamente y analíticamente lugares, personas, grupalidades que anteriormente ya habían sido discutidas en el caso particular por estos dos autores. Y también consideraba si las comunidades y los espacios de utopía están contenidos en algunos límites espaciales, en algunas coordenadas, cómo son las relaciones hacia afuera, cómo no romper la utopía al estar en un diálogo externo. Y en el texto se van presentando espacios más pequeños, pero hay quienes, por ejemplo, en el caso de las migraciones, pues son espacios amplios y flexibles que funcionan y se caracterizan precisamente por el dinamismo que está ahí dentro, ¿no? Pero algunos de los lugares que se refieren son el Valle de Guadalupe, el Valle Inferior del Río Negro, en Argentina, Cherán, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, entre otros. Y de la misma forma, alguna de las preguntas que tenía es cómo también, y ya lo mencionaba, esta idea de futuro está enmarcada en un espacio, en un tiempo, que creo que convoca o nos compete como esta visión occidental del tiempo. Y el texto aborda varios casos de comunidades indígenas. Entonces, si la pregunta fuera cómo se piensa desde dentro, se construye el futuro que tendríamos, ¿no? Porque hay algunos casos de comunidades, de grupos que no consideran esta división del tiempo como lo hacemos nosotros, como símbolos de unidades temporales vividas en tres expresiones. No solo representan una secuencia como lo hace el año, causa y efecto, sino también la presencia simultánea de tres unidades temporales en la convivencia humana. Se diría que pasado, presente y futuro,
aunque son tres palabras distintas, constituyen un tiempo único. Cita de Norbert Elias. Las comunidades y su concreción de utopía viven al margen o en relación al Estado-Nación porque éste las aglutina. Aglutina además a las comunidades bajo los mismos criterios, según explica Ruffert, entre ellos un pasado común, tal vez pasados cirílicos, como escribe Atahualpa. Lo que posiblemente no puede prever el Estado en todos los casos es ese futuro no común entre las diversidades, pero sí coincidente entre quienes deciden llevar a la práctica un proyecto por cumplir, como el que encuentra Alicia Barabás en las luchas emprendidas por los pueblos originarios, que descolonizan el poder impuesto por el orden colonial. Otros ejemplos a lo largo de la obra serían el caso de los purépechas en Cherán, los huichiles agenciados de la provincia de Valdivia, la institucionalidad estatal de los huincas, los nahuas en Veracruz, etc. Y además de la lectura, agradecí particularmente el texto de Barabás, posicionada desde el poscolonialismo, para atender este diálogo con el estatal, que finalmente pues, es uno de los criterios para establecer comunidades en lo indígena. Y entre las demás preguntas que me van surgiendo y a las que ya he hecho alusiones, ¿qué convoca a la comunidad? Un desastre natural, un pasado colonial, un proyecto en común, pero también cuáles son los límites de construirla como sujeto epistémico. ¿Cómo no despojar a la comunidad de la propia sustancia de la comunidad? No porque se tenga una forma inequívoca o unos actores particulares, sino porque entonces el cuestionamiento sería, ¿todo puede ser comunidad? Y consideraba el caso que ya comentó Alexandra de Inca Cash y la autora que realiza una comparación entre esta comunidad de la Alcualdea y las comunidades indígenas, como es la de San Isidro de la Libertad, comunidad autónoma indígena Tzotzil. ¿Cómo podemos sostener, argumentar, discutir que en el caso de la descripción que ya hizo Alexandra, que también me llamó la atención y la voy a repetir, a una comunidad autónoma indígena Tzotzil en Chiapas con una aldea típica en el sentido de estar conformada por personas extranjeras en el estado de Chiapas, clase media, más blancas que morenas, con estudios universitarios y de posgrado, interesadas en prácticas sexuales y amorosas no heteronormativas, practicantes de budismo y otras filosofías orientales, y con una red social que se expande a distintas geografías del mundo. Voy a repetir también, Comunidad Autónoma Indígena Tzotzil en Chiapas. Esta eran parte de las discusiones que les comento, me vienen para poder seguir con la lectura del texto, el cual, por supuesto, recomiendo para leer de manera tranquila, no en medio de un proceso de concurso de plaza por mérito, pero porque cada texto en sí tiene mucha información, muchos argumentos, unos casos presentados en extenso, lo que creo que nos podría llevar también a pensar el texto en su sentido, digamos, completo. Son estas otras relaciones, o tal vez como ustedes trabajaron en este seminario, y en el libro además se nota que tiene un hilo argumentativo que les permite ir desglosando la comunidad de la utopía y los futuros, pues como también en las introducciones o tal vez en un final del libro tener este diálogo como la concreción que se pide para las utopías. Esa sería mi intervención. Gracias. Gracias, Lorena. Yo me quedo sobre todo con estas preguntas que nos lanzas, ¿no? ¿Dónde las observamos realmente en la concreción de las utopías, en este caso comunitarias? ¿Qué convoca a la comunidad? ¿Cuáles son los límites? Yo también agregaría los alcances de la construcción epistémica de las comunidades.
y sobre todo esto, todo puede ser comunidad, eso sí nos da para pensar pues muy ampliamente, ¿no? Entonces, yo sugeriría que ahora lo que viene es la participación de la mesa, pues, pretendiéramos dar como cierta respuesta a estas preguntas, ¿no? Para ver cómo nosotros desde el libro las observamos y buscamos reflejarlas ahí en la obra, ¿no? Y pues para eso vamos ahora a escuchar a Rogelio Alves Ruiz Ríos. Bueno, después también nosotros, ¿no? Nada de eso. Bueno, primero que nada quiero agradecer. Rogelio es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California, es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán y sus principales áreas de investigación son la historia social y cultural, a partir de las cuales desarrolla, entre otras temáticas, procesos migratorios, colonización, poblamiento y desarrollo económico del norte de México, así como configuración de imaginarios sociales y representaciones sociales e identidades. Gracias. Todo eso está relacionado. Bien, muchas gracias. Agradezco primero a Eduardo, Moreno, Alexandra, que nos estén acompañando esta tarde, desde luego Atahualpa, por organizar y coordinar este evento dentro del seminario propio del instituto. A ustedes por su presencia. Algunas de los autores, las autoras del libro nos están presenciando en la transmisión o nos van a presenciar. Entonces también les saludo remotamente. Bien, más que respuestas, aquí hay muchas preguntas. Lo primero es enfatizar que es el primer producto, ya lo decía, voy a repetir algunas cosas. Es el primer producto de un seminario que se constituyó a su vez como grupo de trabajo de la Asociación Latinoamericana de Antropología, donde participamos sobre todo gente de historia, de antropología, y bueno, es decir, universos completos, con distintas miradas, posturas, posiciones, pero aglutinados efectivamente por esos tres conceptos y nociones que dan título al libro: comunidades, futuros y utopías, que son transversales, están atadas y tratamos de desanudarlas también. En ese sentido, voy a remarcar dos palabras que han mencionado distintamente. Lo mencionaba, por ejemplo, Eduardo desde el principio. Se trata de repensar, es decir, las miradas académicas en este caso, y también desde el activismo o desde los movimientos sociales sobre las comunidades, pues prácticamente podríamos enunciar que surgen con el interés mismo de la sociología, de la antropología, de la historia. Y la cuestión de las utopías, que había suscitado bastante revuelo académico a inicios del siglo XX, recordemos el texto toral de Karl Mann, Ideología y Utopía, que ha tenido numerosas revisiones a lo largo de las décadas. Podría decirse que cayó en descrédito, en desuso, se volvió menos relevante en la década de 1990, todavía bien entrado el siglo XXI. Pero el estado de la cuestión marca o determina que hay una recuperación de ese tema. En buena parte, ese descrédito de la utopía se debió al llamado giro espacial, que desplazó la cuestión de la temporalidad histórica, atada o ligada sobre todo a cuestiones de colonización, de globalización, del logocentrismo. Y por otro lado también esos futuros inciertos, distópicos, que se proclamaron desde el escepticismo y el pesimismo de las posmodernidades, sobre todo en los años de 1980 y 1990. No es fortuito que fuera en esa temporalidad cuando se marcó o determinó el fin de la historia, o los fines de la historia, porque fueron desde distintas posiciones. Pienso, por ejemplo, en la clausura cognitiva que declaró Kate Jenkins en sus textos sobre historiografía, donde proclamaba que la historia ya no podía aportar más, ya había que buscar nuevas formas de historiar, nuevas temporalidades para poder, y nuevas formulaciones o principios desde la ética, inspirado en Derrida, para poder buscar salidas a esas aporías o a esos califones en los que nos habíamos encerrado. No había un futuro promisorio. Pero nuevamente, con el desdibujamiento o la pérdida de fuerza gravitacional de las posmodernidades, otra vez vemos renacer un interés académico
en las utopías y en apuestas por el futuro. Pero apuestas por el futuro ya no solo centradas en los metarrelatos, que demostraron su ineficacia, su inconclusión, o que desanimaron a la mayor parte de quienes se movilizaron detrás de esos principios ideológicos. Es como Eva Domainska, entre otros y otras, ha mencionado, son futuros donde hay lugar nuevamente a la esperanza, pero desde entornos inmediatos, que a su vez se reconoce que están relacionados, que interactúan. Y es ahí donde viene otro de los términos que han mencionado, que son centrales y que han estado siendo recuperados dentro de la antropología, la historia y las ciencias sociales, y en particular en las orientaciones poshumanísticas, que es el movimiento, la interacción o la interacción, por usar términos de Karen Barat, pues es el movimiento donde están constituyéndose y cobrando visos ontológicos esas comunidades que, si las analizamos o reducimos nada más su análisis a principios o postulados hermenéuticos, pues podríamos concluir que solo existen en términos discursivos, retóricos, representacionalistas. Si le damos o lo ocultamos desde miradas ontológicas, hay lugar para la existencia, pero no es una existencia predefinida, no es una existencia preexistente a esas relaciones que le dan forma. Y es en esas relaciones, es en esa interacción e interacción al interior y hacia el exterior de aquello que definimos como comunidades, donde cobran justamente su presencia, se materializa y se concretan en realidades que desde luego tienen y abren posibilidades infinitas, entre las que incluye también, o está también, la desaparición, el desmantelamiento, la desestructuración. En ese sentido, el movimiento, el repensar, abren esas posibilidades de análisis también para otra cuestión que está atravesando este texto, que es el de las formas muy particulares y específicas en que nos relacionamos con el tiempo y sus temporalidades, que es otra de las grandes preocupaciones historiográficas en los últimos 20 años, el de concebir y dar lugar a formas de concebir el tiempo que se salen de aquellos principios establecidos o parámetros establecidos desde la historiografía por los historiadores, y al cual también se han adherido sociólogos, sociólogas, gente de la antropología y de la geografía. Hay otras temporalidades, otras concepciones del tiempo que coexisten simultáneamente, y de ahí esa frase tan célebre, me atrevo a decir ya entre historiadores, de lo simultáneo de lo no simultáneo. Es decir, Artaud lo planteaba en el reciente texto publicado de su autoría, Cronos, donde señala que compartimos un mismo presente, pero dentro de ese presente también coexisten distintas formas de relacionarse con él, distintas formas de observar el tiempo y de transitar en él. Así tenemos que, por ejemplo, y bueno, esto está establecido desde los trabajos, por ejemplo, de Marshall Sahlins, de sociedades donde hacia adelante no hay necesariamente un futuro tal como lo concebimos desde la ilustración, sino que puede haber un pasado, o está expresado también en viejas formas, como dichos, que recupera, por ejemplo, Svetlana Bon en El futuro de la nostalgia, donde señala que en Rusia hay un dicho que establece que es más difícil pronosticar el pasado que el futuro. Es decir, hay distintas formas que caben dentro de esas temporalidades que compartimos y que no necesariamente las compartimos de la misma forma. La metáfora que usa todo, de que el hecho de tener el mismo modelo de celular, de teléfono celular, no significa que vivamos el presente de la misma manera, ni que nos transitemos y nos inmiscuyamos con él de una manera homogénea. Y creo que ese tipo de cuestiones están implícitas dentro de estas discusiones, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, y son parte de lo
de los debates que están en boga, planteándose, replanteándose en algunos círculos académicos, y que espero no tengamos que esperar 30, 40 años, como suele suceder, para que aterricen en las aulas y en las trincheras universitarias. Eso podría decir por este momento. Gracias, Rogelio. Entonces, Bueno, pues agradecerles las presentaciones. Realmente fueron muy buenas las dos presentaciones, porque plantearon pues una serie de temas que están en el libro, y efectivamente hay temas que se presentan como propuestas, como resultados, pero hay otros que son abiertos, digamos, como señaló Lorena. O sea, hay cosas que también para nosotros son realmente retos para seguir explorando, y estamos, digamos, continuamos en eso. Como esta cuestión de las temporalidades, efectivamente, no se trabajó, no hemos trabajado todavía lo suficiente, digamos, sobre este tema, pero estamos bastante conscientes, ya lo señaló Rogelio, sobre la persistencia de diferentes temporalidades, y que nos crea pues un problema teórico-metodológico, por ejemplo, a los que hacemos trabajo empírico, trabajo de campo, trabajo etnográfico, porque siempre lo que observamos pues es, digamos, el presente, lo que está ahí. Entonces, ¿cómo comprender que efectivamente están conviviendo diferentes tiempos o diferentes temporalidades, a veces en un solo espacio? Hay ya algunos ejemplos que Rogelio ha señalado, pero también lanzamos esta propuesta de que, bueno, no hay que perder, digamos, la esperanza, sino que hay que entrarle a este tema que señaló Lorena y Atahualpa, de las relación entre las utopías y las ideologías, ¿no? Que están desde Mannheim, ¿no? Que son, él mismo se planteaba este tema y decía, pues, que empíricamente era un grave problema para una ciencia política, para la construcción de una ciencia o de un conocimiento científico de la sociedad, porque nos enfrentamos con problemáticas que solamente están, pues, en el imaginario, pero que están actuando, que están interviniendo. Entonces, seguimos en esa exploración. Creo que una de las intenciones del libro fue también abrir discusión, porque también el tema de los futuros se explora mucho desde, pues se ha explorado bastante la literatura, la ciencia ficción, disciplinas más abocadas a la especulación, digamos, ¿no? Como las finanzas o cosas así, y poco se ha explorado desde lo micro, desde lo pequeño, desde lo local, digamos, ¿no? También las grandes utopías que han terminado en distopías han sido bastante estudiadas y promovidas todavía, ¿no? O sea, la utopía de que la ciencia podría finalmente resolver todos nuestros problemas por decir algo, de salud o de convivencia humana. Todos siguen existiendo las guerras, las enfermedades. O sea, todas esas utopías que en algún momento se plantearon, ¿no? O que por decir algo, el petróleo, la economía basada en la explotación de hidrocarburos también iba a resolver nuestros problemas de desarrollo, como se plantea aquí en México un tiempo. Pues han mostrado después ser fracasos y distopías, pero todos esos planteamientos como que fueron dejando de lado esta otra problemática que es lo local, lo pequeño, donde consideramos, y en el libro hacemos varias propuestas, de que sí pueden realizarse utopías muy limitadas, muy acotadas, muy pequeñas, digamos, muy limitadas, temporalmente también bastante limitadas, a veces son momentos solamente, o periodos de tiempo muy cortos, en espacios muy cortos, pero se puede llevar a cabo, y eso pues sí lo podemos observar, sí lo podemos registrar, y es lo que tratamos de hacer, pero son discusiones que todavía están abiertas, y ojalá que realmente genere más discusión o más preguntas para seguir, digamos,
produciendo conocimiento y dialogando, discutiendo sobre estos temas que están bastante lejos de ser resueltos. Y esta es una propuesta de volver a estos temas, ¿no? De volver hacia lo local, hacia lo micro, hacia casos muy específicos donde podemos observar, pues en algunos casos de corte histórico, los resultados, como el caso de los molocanes, ¿no? Que fue de esta utopía migratoria y hacer una comunidad aquí en estas tierras baja californianas, hacer una comunidad con una base religiosa, y bueno, que no resultó, pero el intento estuvo, se llevaron a cabo muchísimas acciones al respecto, pero hay otros casos, y entonces eso nos lleva a generar nuevas preguntas, ¿no? Nuevas preguntas sobre esta relación fundamental entre la temporalidad y en un espacio, porque el término utopía curiosamente hace referencia a tiempo y a espacio, ¿no? Entonces nos lleva a repensar estas problemáticas y sobre todo metodológicamente cómo poder aprenderlas, porque bueno, una crítica que aparece seguido es que cómo evitar el hacer trabajos que idealicen, digamos, ¿no? O que tengan un corte teleológico, es decir, como que hacia dónde, o como debería ser, y no lo que es realmente, ¿no? O sea, cómo evitar caer en eso. Y ahí hay una discusión muy importante y un reto para nuestro trabajo empírico, porque también dejar de considerar los proyectos, la esperanza, los sueños de las personas, pues también es un recorte arbitrario que nos lleva hacia una producción científica o académica, pues también con ciertos sesgos, con ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, pues está abierta la discusión. Ojalá que los motive ustedes a leerlos y a discutirlos, sobre todo, ¿no? A cuestionar los textos que están ahí, porque de esa manera se sigue avanzando. Y bueno, de nuevo agradecerles mucho a nuestras presentadoras su participación, creo que han sido muy buenas las dos presentaciones, han dado cuenta muy bien de los problemas y los temas que se tratan en el libro. Para no sacarle solamente lanzar ahí en esto de cómo observar, cómo aprender, sobre todo las utopías, pues yo directamente señalo en el texto igual, es a través de la práctica. Puede haber muchas comunidades utópicas construidas desde el discurso, sobre todo en el caso que estudio allí en Michoacán, en la región purépecha, pero en la práctica se diluyen. Entonces, una forma de aprenderlos es a través de las prácticas y cómo ellos buscan ser o lograr ser, como ellos mismos se construyen a través del tiempo. Y ahí va pues, ligado directamente con esa acción de la permanencia. En el caso de Cherán yo elegí porque es la utopía comunal aquí en la región purépecha que ha permanecido por más tiempo, aunque relativamente es un tiempo corto, del 2014 a la actualidad, 2011, perdón. Pero ellos están dando pasos para lograr lo que ellos se propusieron, sobre todo en un proyecto de 30 años, que es el plan de desarrollo, que es como donde se refleja al final la utopía escrita. Entonces ellos han dado pasos para materializar eso que está escrito ahí. Entonces desde ahí yo parto para aprender las utopías, pues es a través de las prácticas, ¿no? Por eso de que muchos se diluyen. Y también en este mismo sentido, hacer como esta aclaración y dejar más argumentos de que no todo puede ser utópico, no todo lo que se plantea en Michoacán en las comunidades indígenas es utopía, porque no todos tienen los mismos argumentos para construirse como tal, ¿no? En el caso de Cherán es un movimiento, es una consecuencia que tiene antecedentes por lo menos hasta inicios del siglo XX, ¿no? Con estas políticas forestales, con la presencia de los partidos políticos, con la injerencia del crimen organizado, se conjugan varios elementos que le dan mayor fundamento y que le dan una mayor necesidad para construirse ellos hacia el futuro, no solamente pensando en cómo solucionar el movimiento 2011, sino qué hacer después, ya que solucionemos esto, cómo nos vemos de aquí a 30, 40 años, ¿no? ¿Qué pasa con las otras comunidades que no logran ese tipo de proyección? Que ellos, aunque tienen ejemplos como Cherán, que tienen ejemplos como Nurillo, que tienen ejemplos como Santa Fe de la Laguna,
las circunstancias que los llevaron a construirse en tal o cual momento son otras. Es, por ejemplo, algún conflicto entre grupos políticos de la comunidad que no logra unir a todos, ¿no? Hay afectaciones territoriales, pero no son las mismas como en Cherán, porque no llegó el crimen organizado. Entonces las consecuencias, las causas son distintas y por lo tanto la construcción de comunidades es un poco menos efectiva pensamos hacia el futuro. Entonces, eso lo traigo solamente a la mesa para ejemplificar esto de que yo las utopías comunitarias las identifico materializadas en las prácticas que van implementándose entre los habitantes de ellas, ¿no? No sé si las comentaristas quisieran agregar algo más o... Yo sí quiero agregar algo más, que yo creo que algo que también se agradece del libro es que los textos están construidos como con mucha discusión. A veces cuando uno hace un libro así compilado, pues alguien te manda un texto y listo, no cumple con el título, pero en realidad todos los textos que están acá discuten, proponen, se cuestionan dentro de los mismos textos, no dan por hecho que lo que están diciendo es, y no hay un cuestionamiento que hacérseles, sino que van a eso, ¿no? A las discusiones. Incluso se menciona en algunos casos de cómo el propio seminario les aportó para poder realizar un acercamiento como el que se han planteado. Y eso sí es importante en estos tiempos de premuras y de indicadores, ¿no? Que hayan considerado eso para quienes les leemos. Nada más una pequeña curiosidad sobre los orígenes de este seminario de donde sale el libro, las inquietudes personales que tuvieron para poner en marcha este proyecto. Pues los orígenes bueno, Atahualpa fue parte de los orígenes, pero en el 2018, creo que fue el 2018, se acercaron a mí por diferentes razones. Javier Serrano, de la Universidad de Río Negro, Argentina, que quería platicar conmigo, yo no lo conocía y platicamos sobre este tema. Era lector de la tesis de Atahualpa aquí, fui parte de sus sinodales de su examen, y de otro colaborador que es de Ascar Rizo, Chiapas, también el mismo año, y creo que por unos meses diferentes también fui lector. Además, por esos tiempos, quizá porque ocurrió así, a lo mejor un meteorito o algo, Carlos Casas me mandó un artículo para que se lo leyera y se lo comentara porque lo quería enriquecer para publicarlo. Era sobre los rituales, pero también más cosas, no era articulado. Y entonces yo vi que había muchas similitudes entre las cosas que estaban trabajando ellos. Y yo le comenté a Javier que se pusiera de acuerdo con Delascar para que hablaran entre ellos. Le dije, oye, lo que tú traes y lo que está haciendo se parecen mucho, ¿por qué no hablan entre ustedes? Después ellos me hablaron y me dijeron que querían hacer un seminario. Entonces dije, pues adelante, invitamos a Atahualpa, que ya lo conocía, que está trabajando sobre comunidad, a Carlos Casas también, y luego a Rogelio, y luego me acordé de otros exalumnos y conocidos, gente que estaba trabajando más o menos temas similares, y les comenté si querían participar en un seminario. Tuvimos como 3 reuniones antes de la reunión grande, sí, algunas más chicas, otras ya un poco más grandes, donde expusimos nuestros proyectos de lo que queríamos trabajar, cómo queríamos, qué es lo que teníamos en mente, y se hicieron comentarios, se mandaron resúmenes, y luego hicimos otra reunión, y luego ya programamos, todo eso fue como en el 19, principios del 20, para finales del año, un seminario virtual, porque tenía que ser así. Invitamos a otras gentes como Esteban Crotz, que lo conocíamos, que ha trabajado mucho el tema de las utopías, Alicia Marabás, que tiene varias obras sobre utopías indígenas y movimientos indígenas, y a otras personas que consideramos que podían enriquecer nuestra discusión. Y así realizamos el seminario, y luego empezó el proceso del libro, pero también seguir la red, ya como en otro nivel, como dijo Rogelio, nos conformamos con un grupo
grupo de trabajo y ya más formalizado, digamos, ¿no? Pero sí, relaciones así, personales, de amistad, sobre todo, sí, de confianza, amistad entre nosotros, leernos y comentar. Sí, así fue. Sí, es de resaltar ese trabajo previo de la publicación del libro, que sí es un trabajo pues, de mucha discusión, y pues sí nos esforzamos por retomar lo que nos comentamos los compañeros, miembros del mismo grupo que estábamos formando, y como bien comenta el doctor Zárate, de otros especialistas que llegaron ya a comentar trabajos que estaban como más en forma, pensando en publicación. Entonces, 2 años de discusión tiene antecedente este libro, entonces, pues, tomatazo, pues, muy buen libro, ¿no? Te recomiendo su lectura. Sí, sí, Y la bueno, es recuerdo. el primer producto. Ya en este momento hay 2 y uno está ya en dictámenes, tengo entendido. El segundo producto fue el dossier que mencionaba Eduardo, la revista Relaciones del Colegio de Michoacán, que apareció, bueno, fue publicado en julio, está en línea, y es sobre milenarismos y mesianismos, que tiene relación también Con las utopías. con las utopías y con los futuros, tanto a nivel colectivo como casos muy individuales, a partir de figuras concebidas como mesiánicas. Y hay un tercer dossier que está, yo creo que ya debe ir muy avanzado, me tocó, nos leemos entre nosotros, discutimos entre nosotros y nosotras. Entonces a mí, por ejemplo, ahí no participo como autor en el tercer dossier, pero me tocó dictaminar, también en pares ciegos, y es el de la revista de antropología de Buenos Aires, creo que es de la UBA, Runa, que está también en ciernes. Estamos también ya apostando a que nos aprueben un dossier en la revista Encartes, que es en línea, CIESA, que también recoge colaboraciones, y todas estas colaboraciones son alimentadas o retroalimentadas por discusiones horizontales, a veces inacabables, cansadas también, y que pues están siendo bastante fructíferas, productivas, y que para nuestra fortuna pues tienen bastante futuro, y nos llenan de esperanza y crean comunidad. Esperemos que esta red se convierta en una comunidad virtual. Sí. Por ahí. Del público, alguien que tuviera Sí, por alguna favor. pregunta, el precio del libro, ¿no? Los pueden escribir. Christopher y Jorge. Gracias. Yo quería preguntar por el criterio de qué se considera como una utopía, también como una microdefensa de por los metarrelatos, como personas como aferradas, podemos decir, o herederas de esas tradiciones que buscan utopías, pero en un sentido más universal, ¿no? Comparado con lo local. Pues porque desde cierta óptica, ¿no? Que a lo mejor alguien me quiere tirar un zapato, no digo aquí, pero en otros contextos, por decirlo, pero pues, por ejemplo, China actualmente o la misma Cuba se podrían considerar como utopías, a pesar de todas sus contradicciones y dificultades, pues sobre todo comparado con un país como México, ¿no? Donde hay pues, todo el narcotráfico y esos otros problemas. Entonces, pues, sí me queda esa cuestión, ¿no? Que seguramente en el libro estaba más esclarecida, pero como todavía no tenía la oportunidad de leerlo, quería ver si me podían comentar un poquito este criterio de qué es una utopía y si a lo mejor también alguien identificó alguno de los proyectos más ambiciosos dentro de estos textos que se han recopilado, como también por el asunto de comunidad, ¿no? Porque desde otra perspectiva también se podría pensar que a lo mejor estas utopías que se presentan están limitadas a comunidades pues específicas, ¿no? O locales, de las cuales las personas que somos pues, habitantes de las ciudades, que no tenemos unas raíces así comunales o culturales más arraigadas, pues no tenemos forma de tomar parte de ellas, ¿no? O se dificulta su creación en estos espacios donde está la sociedad más individualizada. Entonces, pues esas preguntas tenía como de criterio de utopía y los alcances, o a lo mejor también indicaciones de cómo
facilitar esta creación de comunidades que permitan la utopización de la sociedad. Gracias. Felicidades por el texto. Esperamos poder leerlo. Está buen precio. No es una pregunta, pues un comentario. Me parece bastante sugerente esta perspectiva, estos enfoques, ¿no?, sobre los futuros, precisamente en las comunidades. Sobre todo pensando en que es una perspectiva, me parece bastante potente, porque permite la transdisciplina, ¿no?, o la interdisciplina entre antropología e historia, y pensando un poco en que también desempolva o permite nuevos enfoques sobre la historia, ¿no? Porque se pensaría que hablar sobre historia del futuro es como una historia contrafactual, ¿no?, o más bien qué pasaría, ¿no?, como empezar. Y esta perspectiva del futuro en la historia pues permite también estudiar no nada más las comunidades, no nada más las historias recientes o historias de tiempo presente, sino también historias de más larga data, con esta intención de ver en esos procesos de las propias comunidades cómo han asumido su futuro, ¿no? Si bien creo que también como desde una perspectiva para estudiar las propias instituciones también tiene bastante potencialidad, ¿no?, esa otra perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor yo creo que, bueno, pues habría que leer el texto para responder sus preguntas, pero creo que el texto del doctor Rogelio, que es como más o menos en esa idea, ¿no?, como esta perspectiva del futuro en esa comunidad, cómo metodológicamente se puede desarrollar o aplicar, ¿no? Digo, igual pues en el texto hay cada texto en su propio espíritu, ¿verdad?, digámoslo así, pues imagino que desarrolla su propio enfoque, pero en general, ¿cómo es que se puede aplicar esta en historias no del presente o no hacia el futuro, sino precisamente ancladas en un pasado? No sé si me explico. Bueno, espero que el comentario haya sido desagradable. Qué utópico. ¿Alguien más? Nos pasa de la mesa. Seguimos. Bueno, voy a tratar de dar una breve respuesta o buen comentario a los comentarios. Bueno, habría que pensar primero semánticamente que la utopía originalmente, tal como fue planteada en el texto famoso de Moore, es un no lugar, no existe, pero que compende anhelos, deseos, sueños, podríamos decir ahora. Y es una cuestión en ese texto de donde se origina o detona esta noción, implica un lugar que no existe, pero que está situado justo en las antípodas, está siendo redactado, vislumbrado. Un lugar utópico sería entonces un lugar que no existe, pero que es susceptible de existir. Posteriores autores, ya del siglo XX, Baxter, entre otros, plantean una diferencia que no queda muy clara, pero tratan de distinguirla entre utopía y quimera. La quimera sería algo que es imposible que exista, por las propias condiciones que exige ese tipo de anhelos. Podría ser algo incluso hasta monstruoso, pero que cae en puede ser hasta delirante. En cambio, lo utópico es algo que es susceptible de existir. Según Peter Burke, Reinhard Koselleck, la utopía pasó en el siglo XVII de ser concebido como algo sola y exclusivamente intemporal, pero dentro de una temporalidad inmóvil, es decir, inerte. En el siglo XVII empezó a ser concebida ya y anclada en el tiempo, ya no solo en lo espacial, un lugar que no existe, pero que está por allá, en las antípodas, en otro extremo de nuestra realidad. Y a partir del siglo XVII empezó a ser concebida en términos literarios en el tiempo, un tiempo que se dató en el futuro, como un ideal a alcanzar, por el cual había que trabajar. Y a partir de ahí empezó una resemantización, es polisémico, qué palabra tan común y tan recurrente que trata de sacarnos de apuros, pero eso es decir, tiene distintas concepciones. La utopía podemos ahorita concebirla tal como está planteada y recogida en ese libro en distintos términos. Podemos ubicarla en el pasado, como en el
caso hice para postular este anhelo comunitario de los y las molocanes, o puede ser concebido en el mismo presente como el estudio de Lascar en el caso de esta comunidad, que bueno, ahí faltaría un término bastante ampuloso, que es el de neonómadas, estas migraciones generalmente de norte a sur que buscan y gentrifican espacios donde desplazan o encarecen la vida de comunidades locales, pero para completar ahí sus anhelos, obviamente apoyados y parapetados en una infraestructura como es un pasaporte de la Comunidad Europea, de Japón, de las potencias, que les franquea el acceso fronterizo a través de fronteras, y que es distinto al de otros desplazamientos migratorios como los que conocemos de sur hacia norte. Entonces, en ese sentido, hay utopías en el presente y también, desde luego, no pierden ese signo de algo que es construible en el futuro, como sería o correspondería a todos esos relatos emancipatorios que florecieron entre el siglo XIX y el XX, donde apostamos a la tecnología, a la ciencia, a la modernidad, a la modernización, a las ideas, a los cultos, cualquier cosa que nos construya y nos depare el paraíso más adelante si hacemos las cosas como suponemos que las debemos hacer. Y también, desde luego, es un término y un concepto que tiene, desde luego, sus connotaciones políticas. Pienso ahorita en las utopías de Clara Brugada, Ciudad de México, que son espacios, en términos Foucaultianos, heterotópicos, es decir, que saltan de la normalidad, de la regularidad. Y en el caso de lo que planteaba Jorge, bueno, yo traté de situar dentro de un conjunto de lecturas y de autores, autoras, que están justo generando discusión sobre las relaciones entre utopías y futuros, y siempre planteadas desde las relaciones con el tiempo. Traté de situar, partir de algo que había detectado desde que elaboré la tesis sobre los rusos, que realicé, que terminé hace unos años, que es primero a partir de la convergencia de dos utopías. Una de ingeniería social planteada por el Estado mexicano, que tiene correspondencias en prácticamente toda Latinoamérica, que es el de trazar políticas demográficas, políticas económicas, de desarrollo, desarrollistas, modernizadoras, en los que buscan un modelo de ciudadanía y un modelo de comunidad. Apostaban, por lo tanto, bajo criterios raciales, etnocéntricos, apostaban a que la inmigración europea iba a impulsar el desarrollo y la civilización, entre comillas, y modernización de las poblaciones locales en México, en ciertos territorios. Y a su vez, esa utopía se encontró o fue encontrada por la utopía molocana, que si bien no era totalmente opuesta a esa, sí lo que ellos buscaban en sus migraciones, también impulsadas por un conjunto de cuestiones económicas, políticas, de disensos religiosos, lo que ellos buscaban es encontrar un lugar justo alejado de la modernidad y de la modernización, en el que pudieran vincularse a mercados, pero permanecer como un grupo endogámico. Ahí hay un choque de utopías. Entonces, bajo estos criterios, traté de situar cómo esa comunidad en un momento encontró ese espacio que consideraron propicio, pero desde luego no existiría ni la sociología, ni la historia, ni la antropología, si no hubiera algo llamado contingencias o acontecimientos. Es decir, una cosa es lo que estamos planteando y lo que resulta pues, siempre va a ser algo distinto. Y ese espacio que encontraron en algún momento apropiado, en cuestión de años, cambió, y cambió de una manera bastante acelerada, sobre todo porque México es un país que en ese momento nació y concretó un programa revolucionario que movilizó mentes, almas, instrumentos y tierras. Entonces, ese futuro es lo que yo planteo que los alcanzó. Es decir, lo que buscaban escapar terminó por alcanzar. Y bueno, ahí es donde planteé y situé mi texto en este caso. Sí,
yo no más que hacer, agradezco mucho los comentarios y las preguntas, qué bueno que nos motivó a preguntar, a comentar. Y bueno, además quería comentar ya además de lo de que dijo Rogelio, sobre esta de las grandes narrativas y las utopías, este tema que pues sí sigue siendo un tema de discusión porque pues las grandes, digamos, las grandes narrativas y la utopía, así como en general, como se planteó en Moro, quizás antes en Platón y después en otros autores, que se convirtió finalmente en un género literario, planteaban una transformación total y absoluta de la sociedad. Ya incluso, pues, la abolición del tiempo, así como representaban una transformación absoluta en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, en todos los aspectos. Se suponía que esa era la realización utópica, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esta gran idea, pues se realizaron movilizaciones, grandes transformaciones, las grandes revoluciones, pero después vino una crisis y una crítica muy fuerte, ¿no? Sobre todo relacionada con los efectos como muy autoritarios y en cierta medida distópicos, porque ninguna utopía ha sido como capaz de transformar toda la realidad, ¿no? Siempre existen contingencias, siempre surgen otros problemas. Entonces se hizo un cuestionamiento muy fuerte al pensamiento utópico y en gran medida se desplazó de su lugar en las ciencias, en la discusión de las ciencias sociales, en el sentido de que pensar en estas grandes utopías y en las grandes narrativas generalmente llevaba a resultados pues distópicos o lo contrario de lo que se pretendía, porque era como casi imposible transformar la realidad. Frente a estos planteamientos y a estas críticas vinieron respuestas, digamos, de otros autores diciendo que bueno, que entonces la única manera de realizar la utopía y donde se puede observar, pues siempre son, aun cuando sean naciones, digamos, como los que mencionaste, ¿no? O localidades, pues son siempre espacios acotados, ¿no? Acotados, así que están muy, muy limitados y ahí sí, de alguna manera, en el entendido de que la transformación total y radical de una sociedad pues es imposible, ¿no? Entonces se pueden transformar ciertos aspectos, se pueden transformar ciertas desigualdades, se puede acabar con ciertas cosas, pero otros van a seguir permanentes, otros van a mantenerse. Entonces se empezaron a hablar de pues, utopías realistas, microutopías, o sea, otra serie de términos para poder pensar en esta cuestión del acotamiento de la utopía en espacios muy delimitados. Pero también ocurre este fenómeno que mencionó Rogelio, que el concepto mismo de utopía fue dejando de estar relacionado a un lugar y relacionarse cada vez más con el tiempo, con el futuro, ¿no? Así como algo distante, pero a lo cual se quiere acceder, pero que siempre, como el horizonte, como decía Galeano, se va alejando, ¿no? Siempre que se quiere, pero que eso motiva a que vuelvas a seguir avanzando, ¿no? Entonces, ese cambio, digamos, está bastante presente, digamos, en las sociedades contemporáneas y la discusión contemporánea. Otro tema que sale es esta cuestión del individualismo, ¿no? Si el individualismo no puede, a partir del individualismo no se pueden construir, digamos, comunidades o otro tipo. Yo estoy convencido de que el individualismo realmente es una excepción, ¿no? Es una situación bastante excepcional que corresponde con nuestra realidad, con la sociedad moderna, y es bastante como
complicado pensar en sociedades totalmente individualistas, ¿no? Siempre hay como una cierta mezcla y cierta búsqueda en los individualismos para pues, buscar asociaciones o conformar grupalidades, y incluso llegar hasta crear comunidades, ¿no? Hay como mucho. Y también pensando en que estas comunidades pues siempre son también efímeras, de muy corta temporalidad, y siempre se refieren a una temática específica, ¿no? Porque como ninguna utopía puede abarcar todo, siempre es relacionada con algo en particular, ¿no? Entonces ha habido pues, manifiestos, comunidades de artistas, por ejemplo, que son extremadamente individualistas, ¿no? Porque son creadores individuales así como en absoluto, y luego se conforman a veces como grupos, como comunidades que lanzan algún manifiesto sobre su grupalidad, pues luego se disuelven y tal y tal, ¿no? Pero siempre hay este intento, ¿no? Entonces el individuo como tal como que siempre está incompleto, ¿no? Y siempre busca, al menos a un nivel muy, muy elemental, quizás familia, parientes, amigos, conformar ciertas grupalidades, ¿no? Pero también como las utopías son siempre búsquedas, intentos que pues a veces no se llegan a concretar o de manera bastante corta, digamos. Bueno, en serio. Digo, yo ahí coincidiendo con eso que mencionaba al inicio del doctor Zárate, las utopías serían, bueno, pues en caso particular, aquellos procesos, aquellas esperanzas, aquellos anhelos, aquellos ideales que cuando buscan materializarse son disruptivos, son revolucionarios, que buscan trascender una realidad, o revelar una realidad que está perjudicando a un grupo, a un sector, y que lo que se busca es trascender a una realidad pues, mejor, ¿no? En este caso, y dirigiendo el comentario a lo que preguntaba Christopher, en el ámbito indígena y en Michoacán, y sobre todo a partir del siglo XXI, pues una utopía, un modelo de utopía efectiva, pues es Cherán. Se ha planteado, en cierto momento se planteó que Cherán era una opción para todo México y que se tendría que cheranizar México. Aunque pues, la historia nos ha evidenciado que el buscar replicar modelos, en este caso comunitarios, en espacios, varios espacios en los cuales no cabe, pues termina fracasando, ¿no? El caso más evidente es no sé si directamente utopismo comunitario del indigenismo, pero que cuando se buscó aplicar sobre todo esta parte del norte, del gran norte de México, pues fracasó, porque aquí no cabía, ¿no? Entonces, esto de chilenizar México, pues también creo que no va, pero es un claro ejemplo de una utopía efectiva que se está materializando, que está en construcción, y sobre todo la resalto también porque trascendió en el tiempo, lo que mencionaba también Rogelio, a la hora de construir este proyecto de comunidad a partir de 2011, en Cherán fue muy efectivo el uso del pasado. Hubo una vuelta al pasado y se implicaron los referentes del pasado que fueran más efectivos para solucionar las condiciones del presente en el 2011. Entonces fue efectivo traer del pasado algo para solucionar lo que estaba pasando en 2011, y de ahí también fue efectivo para proyectarse hacia el futuro. Entonces, por eso yo consideraría que Cherán se puede presentar como un proyecto utópico que es pues efectivo en cierto sentido en cuanto a los resultados que está obteniendo y sobre todo a su permanencia hasta la actualidad, ¿no? No sé si les quieren comentar algo. ¿No? Sobre el precio, entonces, ¿cómo andamos? 200 pesos. 200 pesos. Pero yo soy muy mal para vender, entonces. Sí. El libro cuesta 400, pero por presentación 50% de descuento. Bien, pues si no hay más preguntas, comentarios, vamos a pasar a la parte. El anuncio de que hoy en la noche presentamos en Ensenada a las 7 de la tarde en el Museo Histórico Regional, la Excárcel. Presentamos también el libro, también nos va a acompañar Lorena en los comentarios. Voy a hacer otros comentarios. Sí. El lado B. Bien, pues ahora vamos a esta parte del protocolo.
vamos a hacer la entrega de las constancias y dice más o menos así. Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Históricas a través de los cuerpos académicos Historia y Desarrollo Regional y el cuerpo académico Historia y Sociedad, otorgan la presente constancia al doctor José Eduardo Zárate Hernández por participar en la sesión del Seminario Interno de Investigación del Instituto de Investigaciones Históricas con la presentación de su libro Comunidades, Utopías y Futuros, Debates para el siglo XXI, realizada en apoyo a las actividades académicas del Instituto. Tijuana, Baja California, 20 de octubre del 23, firma la directora Méndez Medina y el coordinador del seminario, el doctor Ramiro Jaime Martínez. Muchas gracias. Y el mismo texto, pero ahora para Alexandra Hernández Borja. Igual, Lorena Parejo Castorena. Nosotros, como somos de casa, nos toca más discretos para no tener. Y pues niño. Bueno, y agradecemos su presencia, su asistencia, los comentarios y ojalá que les haya generado interés para consultar el libro, leerlo y después discutirlo más ampliamente. Gracias.